Patrice Pavis, en su diccionario de teatro, definió el teatro biomecánico según la perspectiva establecida por Meyerhold como un método de entrenamiento del actor basado en la ejecución instantánea de tareas, una técnica que se opone al método introspectivo fundado en las emociones auténticas. El término biomecánica tiene para la danza otras resonancias y se inserta en una tradición cultural según la cual podría entenderse como el análisis científico de las capacidades y los movimientos del cuerpo danzante. 1. Las primeras investigaciones sobre biomecánica aparecen en el año 1680, cuando el físico y matemático napolitano Giovanni Alfonso Borelli publica De Motu Animalium, título que Borelli tomó del tratado aristotélico. En este texto, considerado como el primer tratado en el que se utiliza el término biomecánica, se describían movimientos corporales basados en los principios de la mecánica y la física. Su aparición en el siglo XVII resulta curiosamente cercana al momento en que comienza a crearse una técnica rigurosa de la danza, que exigía una observación muy detallada de la construcción anatómica del cuerpo, además de un estudio minucioso sobre cómo actúan las fuerzas internas producidas por los músculos en su oposición a la fuerza externa, representada por la fuerza gravitacional. En ese momento inicial, la técnica que comenzaba a diseñarse debía producir la ilusión de conquista de la gravedad. El cuerpo del bailarín, liberado de su condición opresiva de objeto, debía lograr una completa liviandad. La danza emprendía una lucha para liberar de su naturaleza terrenal a esa doliente máquina, el cuerpo. La materialidad del cuerpo debía ser derrotada, y desde entonces la esencia oculta de la danza occidental fue una tensión delicada y exquisita entre el peso y la liviandad. Junto con la derrota de la gravedad y el establecimiento de un canon de las proporciones, se daba cumplimiento a la idealidad de un modelo corporal de belleza derivado de las estructuras de la Grecia clásica, tal como en 1781 la describía el tratadista de arte italiano Francesco de Milicia al referirse a la Venus de Campidoglio. La armonía reina en sus miembros. Hasta en los pies brilla la belleza, pues no tienen señal de haber sentido peso ni fatiga alguna. Esa idealidad solo podía revelarse mediante el conocimiento de una mecánica corporal que permitiera la manifestación de una belleza que necesitaba poner en suspenso la fisicalidad del cuerpo para acercarlo a la experiencia de una inmaterialidad próxima a lo sagrado. Este anhelo perduró por siglos, de tal modo que para lograr el ocultamiento cada vez más perfecto de cualquier signo que denotara agotamiento y alcanzar una liviandad que rescatara al cuerpo de la barbarie de la materia, fue imprescindible un profundo estudio mecanicista que permitiera construir un dispositivo técnico tan eficiente como riguroso. A partir de ese momento, los términos técnica y biomecanicismo fueron difícilmente disociables. Las sofisticadas metodologías corporales lograban que los saltos y artificios, como el uso de zapatillas de punta,
alejaran cada vez más el cuerpo de su origen terrenal y en su lucha contra la gravedad se perdiera todo vestigio de animalidad. En consecuencia, para entender la relación que históricamente vinculó los términos técnica y biomecánica, habría que pensarlos no como algo extrínseco a la danza, en este caso la danza académica, el ballet. Es decir, no definirlos ni como un procedimiento para el saber hacer, ni como un sistema orientado a la eficacia, sino pensarlos como la cara y seca de la misma moneda, es decir, como parte constitutiva del fundamento de la danza académica, cuyo fin era subordinar la verdad natural de los cuerpos, los que para alcanzar la belleza, en el sentido normativo de la imagen anhelada del ideal, no debían mostrarse tal cual eran. En los siglos posteriores, el biomecanicismo fue progresivamente incorporado y profundizado por otros creadores no pertenecientes al ámbito de la danza académica y el ballet. 2. Así, en las primeras décadas del siglo XX, se introdujeron modificaciones en la relación técnica-biomecánica, en consonancia con las nuevas realidades surgidas a partir de los modelos de la organización racional de la producción industrial, el taylorismo y el fordismo. Las transformaciones en el mundo laboral no solo incidieron, sino que incitaron a una mayor profundización del mecanicismo corporal, a lo cual habría que sumar las innovaciones de los modos de producción artística. El taylorismo representó una sistematización técnica y una hiperracionalización del quehacer individual del obrero, basado en la descomposición-recomposición de los gestos y de los movimientos particulares que componían su tarea específica en pos de un aumento de la productividad de trabajo. En la danza, esto se manifestó como el nuevo impulso que tuvieron los principios biomecánicos y kinesiológicos, los que, en el momento en que comenzaban a configurarse la técnica del ballet, eran poco conocidos. En este nuevo contexto, la biomecánica, ya despojada de todo vestigio clasicista, no tuvo como destino la sublimación del cuerpo en espíritu, sino que, en consonancia con los tiempos, los estudios anatómicos se orientaron a incrementar la eficiencia productiva, la extracción del plustrabajo corporal y ese trabajo danzante siempre saltando, fuera de la tierra, fuera de sí mismo, tal como lo nombró Badiou. Comenzó a utilizar el piso ya no como una plataforma de despegue, sino transformándolo en su partener. Si bien es cierto que no se puede hablar de una correlación directa del modelo de producción fordista-taylorista a las prácticas coreográficas, sus principios no estuvieron ausentes de las producciones surgidas a partir de la década de 1950 y 1960. Por un lado, el nuevo paradigma mecanicista impulsó diversos estudios que analizaban el esfuerzo producido en los saltos, la aceleración en los giros, la descomposición del movimiento según los usos de las articulaciones del cuerpo, una mayor racionalización del empleo del tiempo en relación con los movimientos corporales, la anulación de los tiempos en quietud. En consecuencia, debido a la necesidad de identificar los aspectos cualitativos y cuantitativos del movimiento, se introdujeron categorías más precisas para describir algunos de sus componentes: peso, tiempo, espacio y flujo. La posibilidad de cuantificación y medición de las características del movimiento como su posición, velocidad y aceleración permitió una expansión del espectro y activar partes del cuerpo que hasta el momento no estaban consideradas.
El método Effort and Shape, estudiado por Rudolf von Laban, proporcionó una herramienta sistemática para la descripción sólida de las cualidades dinámicas de los movimientos, lo cual, en el último tercio del siglo XX, favoreció, por ejemplo, el análisis del movimiento mediante un solo sensor de acelerómetro triaxial inalámbrico. Los nuevos aportes producidos por la profundización de los estudios mecanicistas dieron como resultado una mayor complejidad en los distintos lenguajes corporales, tanto de las danzas escénicas como los de las danzas urbanas, los cuales, al ampliar la destreza que requiere su ejecución, generaron desafíos desconocidos. Un buen ejemplo es el movimiento típico del breakdance, con giros realizados sobre la cabeza. En este movimiento, todo el peso del cuerpo está siendo sostenido por vértebras que no están preparadas para ejercer esa función. El funcionamiento del mecanismo corporal en esta tipología dancística es tan investigado como lo fue la función anatómica del cuerpo en las técnicas del ballet. Por otro lado, los modelos de organización de trabajo taylorista y fordista, tales como la introducción de la cadena de montaje, la ejecución de modo preciso de las tareas asignadas a cada trabajador, la anulación de los movimientos innecesarios, la inexistencia de los tiempos muertos y la demanda de una disciplina laboral rigurosa, establecieron un modelo hegemónico cuyas consecuencias impactaron también sobre los modos de producción coreográfica. La cara más visible del fordismo era la cadena de montaje, donde cada elemento del proceso se integra en una línea única para producir el objeto final. Análogo a este modelo laboral fue la simplificación lineal de los movimientos del grupo de bailarines creado por John Tiller en Manchester, las Tiller Girls, visto como equivalente al trabajo del obrero en la fábrica taylorista. Siegfried Krakauer describía acertadamente la forma en que hacían su tarea en la cinta transportadora, realizando una función parcial sin captar la totalidad. Las manos en la fábrica corresponden a las piernas de las Tiller Girls. En esa tipología coreográfica, las bailarinas no poseían una comprensión total de las figuras creadas por ellas mismas. Sus piernas estaban desvinculadas de la integridad orgánica del cuerpo. A mediados del siglo XX, el pasaje del concepto unitario de composición hacia la fragmentación produjo una profunda transformación en los modos de producción coreográfica. Sus elementos constitutivos se dislocaron en múltiples secciones, las que, a la manera del modelo laboral taylorista-fordista, eran ensambladas por el coreógrafo utilizando técnicas de montaje que referían implícitamente al universo de la fábrica moderna. En este modelo mecanicista, los bailarines perdían su conexión lógica con la totalidad de la cual formaban parte. 3. Posiblemente en el siglo XXI, aquel fundamento biomecánico sea reemplazada por una danza de mecanismos tecnológico-artísticos. Arte tecnológico, arte electrónico, arte digital, arte de nuevos medios y nuevas experiencias. Alejados de las investigaciones mecanicistas, los cuerpos danzantes quizás sean fagocitados, absorbidos por el nuevo régimen digital. Pasando de las viejas leyes de la biomecánica a los nuevos órdenes informáticos digitales. Los cuerpos contemporáneos se presentan como sistemas de datos, códigos, perfiles cifrados, bancos de información. En ese espacio virtual,
ya instalado como un espacio operativo, los cuerpos no dependerán de las leyes físicas para su percepción. Tampoco existirá la necesidad de localización para interactuar con esos otros cuerpos definitivamente ausentes, los espectadores. Fusión completa entre el mundo físico y el tecnocosmos digital. Un nuevo tiempo, un espacio diferente, un espacio otro, independiente de todo referente físico. Danzas tanto humanas como no humanas, como las animaciones abstractas de Darío Imbrogno. Los límites entre géneros escénicos definitivamente diluidos. La centralidad del cuerpo humano desplazada hacia su doble digital, casi un doppelganger, un cuerpo errante, un doble andante del cuerpo físico carnal, un doble espectral, tan fascinante como aterrador. En las leyendas nórdicas y germánicas, ver el propio doppelganger es un anuncio de muerte. Strindberg puso en boca de uno de sus personajes: el que ve a su doppelganger es que va a morir, mientras que su doble espectral se asegura una vida eterna online. Un cuerpo espectral que solo existirá en el esplendor del purgatorio digital. La inclusión de un doble digital anuncia la inauguración de nuevas formas expresivas para esta disciplina artística, así como también una nueva sensibilidad estética, que al modificar la percepción sensorial, inicia un proceso dinámico de transformaciones en el que ya no se puede pensar en un tipo de corporalidad estable e inamovible. Paradójicamente, la idea de un cuerpo que huye de la materialidad de la presencia no es algo desconocido para este ámbito artístico. Desde comienzos del siglo XIX y hasta las primeras décadas del XX, los cuerpos danzantes desafiaron la gravedad y negaban su permanencia al mundo terrenal. Las imágenes creadas por la danza eran tan virtuales como la ilusión producida por la perspectiva de la pintura. Paul Valéry, en su ensayo Filosofía de la danza, comparaba los cuerpos danzantes con una llama y en todo fenómeno visiblemente sustentado por el consumo interno de una energía de calidad superior. ¿Qué soñará el indescifrable futuro?, se preguntaba Borges. ¿Soñará un mundo sin la máquina y sin esa doliente máquina, el cuerpo? Los deslumbrantes cuerpos danzantes, cuya seducción nos inmovilizaba, tal vez tropiecen con una barrera inapelable, y al ingresar al liviano y etéreo sendero de la virtualización, se reencuentren con aquella Venus del Campidoglio, que, como dijo Francesco de Milicia, sus pies no tenían señal de haber sentido peso ni fatiga alguna.